First look at newly released body camera video showing police responding to the home of actor Gene Hackman. ¿Qué tendría que aparecer en un ordenador para que la muerte de dos personas dentro de una residencia privada terminara convertida en una historia sobre agentes federales, documentos secretos y una instalación escondida bajo tierra? Esa es la promesa del título viral. El FBI habría descubierto archivos perturbadores en un portátil dentro de la mansión de Gene Hackman. La narración añade una biblioteca misteriosa, una pared móvil, una escalera y una puerta metálica cerrada desde el otro lado. Todo parece diseñado para hacernos pensar que la explicación oficial oculta algo enorme. Sin embargo, cuanto más extraordinaria se vuelve una historia, más importante es preguntar qué parte está respaldada por documentos verificables. Los registros disponibles no confirman un túnel, un archivo clandestino ni una operación secreta del FBI. Lo que sí muestran es que los investigadores regresaron a la casa para localizar el portátil de Betsy Arakawa y reconstruir sus últimas horas. No estaban siguiendo un mapa hacia una cámara subterránea. Intentaban comprender por qué Gene Hackman y su esposa habían muerto en distintas zonas de la misma vivienda, posiblemente en días diferentes, sin que nadie hubiera pedido ayuda. En términos sencillos, el ordenador era importante, pero no porque contuviera secretos de estado. Podía mostrar qué hizo Betsy, qué síntomas investigó, con quién intentó comunicarse y cuándo utilizó el dispositivo por última vez. Esa diferencia cambia el caso. El centro de la historia no era una conspiración enterrada bajo la casa, sino una cronología humana todavía incompleta. Entonces, ¿por qué la escena inicial resultó tan desconcertante? La respuesta empieza con el silencio. Durante varios días, quienes trabajaban alrededor de la propiedad intentaron contactar a la pareja sin obtener respuesta. La residencia estaba aislada y protegida por accesos cerrados. Cuando finalmente se realizó la comprobación de bienestar, Gene Hackman y Betsy Arakawa fueron encontrados en lugares separados. Uno de sus perros también había muerto, mientras otros dos seguían con vida. Antes de que existieran resultados médicos, aquella combinación permitía considerar muchas posibilidades: una fuga de gas, una intoxicación, una enfermedad repentina, un accidente o dos muertes ocurridas en momentos distintos. Los investigadores revisaron la casa, observaron puertas y ventanas, buscaron señales de entrada forzada y examinaron la posibilidad de monóxido de carbono. No encontraron indicios claros de violencia ni una alteración que apuntara a una intrusión. El monóxido de carbono también fue descartado. Esto no hacía la escena menos trágica, pero sí reducía las hipótesis. Una investigación seria no comienza con una conclusión, comienza eliminando posibilidades. Por eso se recogieron medicamentos, dispositivos, imágenes y testimonios. La amplitud del trabajo policial no demostraba un encubrimiento. Demostraba que todavía faltaban respuestas esenciales. Dicho de forma simple, lo extraño era la ausencia de una explicación inmediata, no la presencia de una instalación secreta. La policía aún debía saber cuándo había muerto cada persona, si las muertes estaban relacionadas y qué ocurrió durante los días en que la casa permaneció aislada. Si el portátil no contenía planos de los Álamos, informes militares ni archivos clasificados, ¿qué reveló realmente? La respuesta es menos cinematográfica, pero mucho más dolorosa. El ordenador pertenecía a Betsy Arakawa y conservaba búsquedas relacionadas con síntomas parecidos a los de la gripe y la COVID-19. Aparecían dudas sobre mareos, hemorragias nasales y otros signos que podían parecer comunes al principio, pero adquirieron un significado distinto después de conocerse la causa de su muerte. También se encontraron intentos de localizar un servicio médico en Santa Fe y comunicaciones vinculadas con una posible consulta. Cada búsqueda ayudó a establecer una línea temporal: cuando comenzaron las preocupaciones, qué síntomas parecían presentes y qué pasos intentó dar Betsy para conseguir ayuda. El giro real del caso está aquí. El contenido perturbador no consistía en una investigación secreta realizada por Gene Hackman, sino en el rastro digital de una mujer que trataba de comprender una enfermedad sin saber que podía ser mortal. El portátil no abrió una puerta escondida bajo la biblioteca, abrió una ventana hacia sus últimos días. Mostró incertidumbre, preocupación y una búsqueda de respuestas que probablemente parecía rutinaria en ese momento. En pocas palabras, el ordenador no transformó el caso en una operación federal.
Ayudó a transformar una escena confusa en una cronología médica. Detrás del titular sensacionalista no había un archivo capaz de cambiar la historia del país, sino señales de que una persona enferma intentó entender lo que le ocurría antes de que fuera demasiado tarde. Si te interesan las investigaciones que separan los hechos de los titulares virales, suscríbete, activa las notificaciones y acompáñanos hasta el final. Todavía debemos explicar qué revelaron las últimas búsquedas de Betsy, cómo una enfermedad poco común pudo confundirse con una infección corriente y por qué Gene Hackman no consiguió pedir ayuda después de la muerte de su esposa. Pero el portátil sí contenía una cronología, y esa cronología planteaba una pregunta más inquietante que cualquier túnel. ¿Betsy Arakawa comprendió que estaba gravemente enferma antes de que fuera demasiado tarde? Imagina abrir el historial de navegación de una persona fallecida y descubrir una secuencia de preguntas que, vistas después de la tragedia, parecen avanzar como las agujas de un reloj. Primero aparecen síntomas generales. Después surgen dudas sobre una infección viral, mareos y señales que no parecen encajar. Cada búsqueda contiene una preocupación distinta, pero juntas forman un patrón. Los registros indican que Betsy Arakawa investigó enfermedades relacionadas con síntomas gripales y COVID-19 entre el 8 y la mañana del 12 de febrero de 2025. También comunicó que Gene Hackman había despertado con síntomas parecidos a un resfriado, aunque una prueba de COVID-19 había resultado negativa. Por precaución, canceló o aplazó una cita con su masajista. Más tarde buscó un servicio médico de atención personalizada en Santa Fe y se produjeron llamadas vinculadas con una posible consulta. Muchas personas buscan síntomas en Internet, cambian una cita y esperan que el malestar desaparezca. Sin embargo, después de conocer el desenlace, esas acciones adquieren otro peso. No eran claves ocultas, sino intentos de interpretar una situación peligrosa. La investigación utilizó esos datos para responder preguntas concretas: ¿qué síntomas preocupaban a Betsy? ¿Cuándo comenzaron? ¿Qué decisiones tomó? ¿Intentó conseguir atención? En términos simples, cada clic aportó una marca de tiempo. El historial no revelaba un plan secreto, mostraba la progresión de una emergencia médica que todavía parecía una enfermedad común para quien la estaba viviendo. ¿Cómo puede una enfermedad comenzar con cansancio, fiebre o molestias semejantes a una gripe y terminar en una emergencia respiratoria mortal? Esa es una de las razones por las que este caso resulta tan inquietante. Las autoridades determinaron que Betsy Arakawa murió por síndrome pulmonar por hantavirus, una enfermedad rara asociada principalmente con la exposición a partículas contaminadas por roedores infectados. Durante sus primeras etapas puede producir fiebre, fatiga y dolores, señales que no apuntan inmediatamente a un diagnóstico específico. Después puede progresar con rapidez y afectar gravemente la respiración. Esta evolución ayuda a explicar por qué las búsquedas de Betsy se concentraron en enfermedades más conocidas, como la gripe o la COVID-19. No existe en el historial una frase que diga claramente: estoy enfrentando hantavirus. Lo que aparece es incertidumbre. Una evaluación ambiental encontró indicios de actividad de roedores en estructuras exteriores de la propiedad, aunque no dentro de la vivienda principal. Ese hallazgo ofrece contexto, pero no permite afirmar con certeza dónde ni cuándo ocurrió la exposición. La rareza de la enfermedad no convierte el caso en una conspiración. Lo convierte en una tragedia difícil de reconocer a tiempo. Dicho de forma sencilla, Betsy probablemente interpretó sus síntomas mediante las enfermedades que conocía. El peligro era que el hantavirus podía parecer común al principio mientras avanzaba hacia una situación mucho más grave. La ciencia explica por qué una persona podía buscar ayuda, aún así, no comprender la verdadera amenaza. Queda entonces la pregunta más dolorosa: si Gene Hackman sobrevivió a Betsy durante varios días, ¿por qué no llamó a emergencias, salió de la casa o buscó ayuda? En una narración conspirativa, ese silencio puede presentarse como prueba de vigilancia, encierro o intervención externa. Pero la explicación respaldada por los hallazgos médicos se encuentra en su estado de salud. La autopsia concluyó que Hackman padecía una enfermedad cardíaca grave y que el Alzheimer avanzado fue un factor contribuyente significativo. También existían señales compatibles con un periodo prolongado sin comer. El deterioro cognitivo puede afectar la memoria, la orientación,
la capacidad de reconocer una emergencia y la posibilidad de ejecutar acciones que parecen sencillas para una persona sana. Por eso, los investigadores consideraron posible que Gene no comprendiera plenamente que su esposa había muerto o que no pudiera organizar una respuesta adecuada. No podemos saber con precisión qué entendió en cada momento ni reconstruir cada hora. Pero no es necesario imaginar una puerta cerrada desde el exterior para explicar su falta de reacción. Gene tenía 95 años, problemas cardíacos severos y una capacidad cognitiva profundamente afectada. Betsy probablemente desempeñaba un papel esencial en la organización de la vida diaria. Cuando ella murió, él quedó aislado en un entorno que ya no podía manejar por sí mismo. En pocas palabras, no estaba protegiendo una misión ni guardando información peligrosa. Era un hombre vulnerable, sin la persona que posiblemente le proporcionaba estructura, orientación y cuidado. ¿Qué te parece más inquietante, la historia inventada de una cámara secreta o la realidad de dos personas aisladas que no lograron recibir ayuda a tiempo? Déjalo en los comentarios y dale me gusta si valoras una narración que comprueba los datos antes de convertir una tragedia en espectáculo. Si las causas de muerte fueron naturales, ¿por qué los detectives regresaron a la propiedad, revisaron vídeos, entrevistaron trabajadores y buscaron un ordenador? Esa actividad es precisamente lo que algunos relatos utilizan como prueba de que las autoridades encontraron algo extraordinario. En las imágenes, los agentes recorren habitaciones, examinan objetos, hablan con empleados y vuelven a buscar dispositivos. Sin contexto, esas escenas pueden parecer el comienzo de una operación secreta. Pero durante las primeras visitas todavía no existía una explicación médica completa. Dos personas habían sido encontradas en lugares separados. Había medicamentos, un perro muerto, otros dos animales vivos y una cronología incierta. Los investigadores no sabían si ambas muertes procedían de una misma causa, si había existido una exposición ambiental, si alguien había entrado en la propiedad o si la tragedia ocurrió en momentos diferentes. Por eso necesitaban localizar el portátil de Betsy, revisar llamadas, comprobar cámaras, hablar con quienes la habían visto y reconstruir sus desplazamientos. En ese momento cada hipótesis debía examinarse. La búsqueda se amplió porque faltaban resultados, no porque una pared hubiera revelado un pasadizo. Tampoco existe una contradicción entre una investigación extensa y una conclusión de muerte natural. Precisamente gracias a ese trabajo fue posible descartar violencia, monóxido de carbono y otras explicaciones. En palabras simples, cuando la causa aún no está confirmada, la policía recoge más piezas de las que finalmente necesita. Después compara, descarta y ordena. Eso es procedimiento. Convertir cada visita, vehículo o dispositivo en señal de encubrimiento significa interpretar el proceso al revés. Primero se imagina la conspiración y luego se fuerza cada detalle para confirmarla. Entonces, ¿de dónde surgieron la biblioteca secreta, la escalera de piedra, las cajas con documentos quemados, la bóveda de acero y la conexión con los álamos? El transcript describe estos elementos con una precisión visual impresionante: marcas en la madera, aire frío, olor metálico, instrumentos antiguos y una puerta cerrada desde el lado contrario. Ese nivel de detalle produce una ilusión de evidencia. El espectador puede sentir que alguien estuvo allí, aunque el relato no presente una fotografía verificable, un informe policial, un nombre, una orden judicial ni una declaración oficial que confirme la escena. La técnica consiste en mezclar elementos reales con afirmaciones inventadas. Gene Hackman escribió novelas. Nuevo México posee una historia vinculada con instalaciones militares. Los detectives buscaron un portátil. Después, el relato coloca entre ellos un túnel sin respaldo y permite que la credibilidad de los hechos reales se transfiera a la invención. También utiliza expresiones imprecisas como según fuentes o personas cercanas a la investigación, sin explicar quiénes son ni cómo obtuvieron la información. Finalmente, transforma preguntas en afirmaciones. Primero dice, ¿y si el túnel estuviera conectado con un proyecto secreto? Más tarde habla de ese túnel como si ya hubiera sido demostrado. En términos sencillos, la desinformación más eficaz no inventa todo desde cero. Conserva suficientes datos verdaderos para que el gran elemento falso parezca posible. Por eso siempre debemos preguntar dónde termina el documento y dónde comienza la narración.
El vídeo sostiene que el silencio oficial demuestra que las autoridades encontraron información demasiado sensible para revelarse. La idea parece lógica: si nadie explica el túnel, quizá el túnel sea secreto. Pero este razonamiento contiene una trampa. No se puede usar la falta de confirmación como prueba de la afirmación que no ha sido confirmada. En el caso real, parte de los registros permaneció temporalmente restringida mientras la herencia de Ackman buscaba proteger la privacidad familiar y evitar la difusión de material sensible. Posteriormente, se permitió divulgar documentos e imágenes con restricciones y redacciones. Ese proceso generó retrasos y una apariencia de reserva, pero una disputa sobre privacidad no equivale a una clasificación federal. Cuando se publicaron materiales, permitieron conocer aspectos de la búsqueda del portátil, las entrevistas, las últimas actividades de Betsy y la reconstrucción de la escena. No apareció una confirmación del archivo subterráneo descrito por el competidor. El silencio parcial tenía una explicación jurídica y humana: proteger imágenes, datos personales y la dignidad de los fallecidos mientras se resolvía qué podía hacerse público. En pocas palabras, que una autoridad no publique inmediatamente todo lo que posee no significa que esté ocultando un proyecto gubernamental. Puede significar que existen procedimientos, derechos de privacidad y límites sobre material sensible. La ausencia de una declaración sobre una bóveda imaginaria no demuestra que la bóveda exista. ¿Qué señal te hace desconfiar más de un vídeo? Las fuentes anónimas, las imágenes genéricas, las preguntas presentadas como pruebas o los detalles imposibles de verificar. Escríbelo en los comentarios y dale me gusta para que más espectadores encuentren primero la versión documentada. Desmentir la historia del túnel no significa que conozcamos cada segundo de lo ocurrido dentro de la casa. Todavía existen preguntas legítimas: ¿cuándo empeoró exactamente Betsy? ¿Cuánto comprendía Gene? ¿Hubo un momento en el que una llamada o una visita pudo cambiar el desenlace? Los registros digitales, las comunicaciones, las cámaras y los hallazgos médicos permiten construir una secuencia aproximada, pero no una narración perfecta. Sabemos que Betsy buscó información sobre síntomas y trató de contactar con servicios de salud. Sabemos que Gene padecía Alzheimer avanzado y una enfermedad cardíaca severa. También sabemos que la vivienda permaneció sin intervención externa hasta que trabajadores relacionados con la propiedad solicitaron una comprobación de bienestar. Pero los documentos no pueden decirnos qué pensó cada uno en sus últimas horas, si Betsy creyó que mejoraría al descansar o si Gene entendió que ella ya no podía responderle. Sin embargo, una pregunta sin respuesta no debe transformarse en una afirmación espectacular. No saber cada detalle no autoriza a insertar agentes secretos, archivos clasificados o pasadizos ocultos. Hay aspectos que quizá nunca se reconstruyan por completo. Dicho de forma sencilla, la evidencia permite establecer los grandes acontecimientos, no leer pensamientos. El verdadero misterio no es qué había detrás de una puerta inventada, sino cómo una emergencia médica pudo desarrollarse en silencio sin que nadie supiera que algo iba mal. Entre tantas imágenes sobre una supuesta bóveda subterránea, se pierde uno de los detalles auténticos más devastadores: uno de los 3 perros de la pareja murió, mientras los otros 2 fueron encontrados con vida. ¿Qué revela esa diferencia? El perro fallecido estaba dentro de un espacio cerrado y dependía completamente de una persona para recibir agua, alimento y movimiento. La evaluación veterinaria atribuyó su muerte a deshidratación y falta de alimento. Los otros perros estaban sueltos, lo que pudo darles mayores posibilidades de desplazarse, encontrar algún recurso y resistir hasta la llegada de ayuda. La persona que normalmente alimentaba a los animales y organizaba la rutina ya no podía hacerlo. Gene, debido a su deterioro cognitivo y físico, probablemente tampoco estaba en condiciones de mantenerla. Este detalle es más difícil de escuchar que cualquier historia sobre documentos quemados porque no ofrece una revelación fantástica. Solo muestra las consecuencias concretas del aislamiento. En palabras simples, el perro encerrado no tenía forma de buscar lo que necesitaba, los otros sí podían moverse. Su supervivencia desigual no señala una amenaza misteriosa, sino el tiempo transcurrido sin una persona capaz de cuidarlos. Ese tiempo ayuda a comprender la dimensión real de la tragedia. Al final, ¿qué descubrieron realmente en el portátil? La respuesta obliga a reinterpretar el título.
Los archivos no eran perturbadores porque amenazaran la seguridad nacional. Eran perturbadores porque mostraban una búsqueda de ayuda que no llegó a tiempo. La evidencia disponible vincula el ordenador con consultas sobre síntomas, comunicaciones personales y el intento de localizar atención médica. No existe respaldo público para afirmar que el portátil perteneciera a Gene Hackman, que contuviera investigaciones sobre proyectos secretos, que condujera a un túnel o que provocara una operación encubierta del FBI. El relato del competidor toma un dispositivo utilizado para reconstruir una emergencia médica y lo convierte en la llave de una fantasía conspirativa. La historia documentada es menos espectacular, pero más profunda. Habla de una enfermedad rara que pudo confundirse con una infección común, de una mujer que buscó respuestas, de un hombre mayor cuyo deterioro cognitivo pudo impedirle comprender la emergencia y de una casa aislada donde nadie llegó a tiempo. Gene Hackman interpretó durante décadas personajes relacionados con poder, vigilancia y secretos. Esa coincidencia hace que una teoría sobre archivos clasificados resulte fácil de vender. Pero respetar su memoria exige separar los personajes de la persona. En términos simples, el portátil no reveló una vida secreta de Gene Hackman. Reveló los últimos intentos de Betsy Arakawa por comprender una enfermedad que parecía manejable y terminó siendo mortal. La verdad no necesita una cámara debajo de la biblioteca. Está en las búsquedas, las llamadas, los resultados médicos y los días de silencio. La casa quedó en silencio, pero la evidencia no. Cuando se ordenan los datos, no aparece una misión secreta, sino una cadena de vulnerabilidades humanas, enfermedad, aislamiento, edad avanzada y ayuda que no llegó a tiempo. Esa verdad merece ser contada sin adornos que conviertan el sufrimiento real en entretenimiento. Suscríbete para ver más investigaciones narradas con tensión, pero construidas sobre hechos y no sobre rumores. Comparte este vídeo con alguien que haya visto el titular original y comenta hechos si crees que una historia puede ser impactante sin inventar pruebas. Activa la campana, porque en el próximo caso volveremos a preguntar no solo qué ocurrió, sino quién se beneficia cuando una tragedia real se convierte en una conspiración viral.